La fortaleza, la primera y última línea de defensa. ¿Qué secretos de los antiguos ingenieros yacen ocultos en los colosales muros, tras enormes puertas y en lo profundo de macabras mazmorras? El anillo de poder de 42 kilómetros, construido en solo 6 semanas. El castillo que creó a Gran Bretaña. La primera fortaleza invisible del mundo. El cañón que destruyó las fortificaciones más duraderas de la historia y cambió el mundo en que vivimos. Nuevas investigaciones que llevan a nuestros expertos a donde nunca habían llegado. La batalla por la mega fortaleza es nuestro descubrimiento antiguo. Los colosales muros de las megafortalezas de la historia aún se yerguen, miles de años después de haber sido construidos. Miles de millones de toneladas de piedra y terraplenes por todo el planeta son los orgullosos recordatorios de un misterioso pasado, un pasado lleno de sorpresas. Las historias de los hombres que la construyeron e intentaron derribarlas crearon las naciones y el mundo en que vivimos. Para descubrir esas historias, debemos regresar a una época cuando los hombres luchaban y construían para dominar todo el mundo. En el año 55 a.C., el emperador más famoso de Roma, Julio César, guió una fuerza invasora de 80.000 soldados muy bien entrenados a lo profundo del territorio hostil. Deseaba gloria. La gloria conseguía muchos votos en Roma. También quería dinero, quería un botín. Comandó uno de los mejores ejércitos que hayan entrado a un campo de batalla. Es el ejército clásico de todos los tiempos. Pero el poderío militar romano estaba por enfrentar a uno de sus mayores enemigos, los galos. Era un enemigo formidable. Los galos eran un enemigo sofisticado. En el campo de batalla eran dignos rivales del ejército romano. 6 años de sangrientas batallas no habían producido una victoria conclusiva para ningún bando. Las tropas de César se agotaban, pero aún estaban preparadas para llevar la lucha al enemigo. Estaban preparadas para pasar por un infierno por César. Los galos también tenían un líder carismático, Vercingetorix. Este no luchaba por los esclavos o botines, sino por su hogar. En el año 52 a.C., los galos finalmente se reunieron bajo el liderazgo de Vercingetorix. Se ubicaron en el fuerte de Alesia, en la cima de una colina. El ejército de César rodeó el pueblo. El futuro de Europa pendía de un hilo. Habían arrinconado al zorro Vercingetorix. Ambos ejércitos se preparaban para el duelo final. César debía tomar Asia o todo lo que había logrado en los 6 años previos probablemente se derrumbaría. Entonces, César tomó una decisión única en la historia militar. Les ordenó a sus hombres deponer las armas. Esta no sería una batalla que se decidiría con la espada y la jabalina. Era una batalla y, de hecho, una guerra y un país que se ganaría con la azada. Para atrapar a los galos en Alesia y hacerlos pasar hambre, César ordenó la construcción de una empalizada totalmente fortificada que rodeaba por completo la ciudad, 21 kilómetros de defensas construidas en solo 3 semanas. ¿Cómo fue posible una hazaña tan extraordinaria? El ejército romano era una máquina increíblemente sofisticada, entrenada y hábil. Una legión de 80 hombres fue dividida en 10 contubernios, escuadrones de 8 hombres. En cada escuadrón, cada hombre tenía una tarea diaria que rotaba. Uno cocinaba, 2 montaban guardia, el resto talaba y excavaba para construir una fortaleza. Trabajaban todo un día de arduas labores manuales. No eran necesarios los programas de entrenamiento en el ejército romano. Toda su vida era un largo entrenamiento físico. En Alesia, el arduo esfuerzo requerido para que 60.000 hombres construyeran 18 kilómetros de fortificaciones al usar solo sus músculos no sería suficiente. Otro peligro estaba en camino. No todas las tribus galas estaban atrapadas dentro de Alesia. Pero había otro problema. Un enorme ejército galo de relevo se dirigía hacia ellos. Con unos 250.000 galos de refuerzo a tan solo 3 semanas de marcha de distancia, César debía moverse rápidamente. Tenía que construir otro muro enorme que mirase hacia afuera.
Después de construir un muro de 18 kilómetros en solo 3 semanas, César solo tenía 3 semanas más para construir un segundo muro de 21 kilómetros, 39 kilómetros de muro en solo 6 semanas, y crearon el mayor fuerte en forma de rosquilla de la historia. Tenía que luchar hacia afuera y hacia adentro. Este es el fuerte de la colina Alesia, y aquí es donde los galos se hallaron atrapados por César. Y en un intento de evitar que los galos consiguieran provisiones y combustible, César decidió construir un muro alrededor del exterior del fuerte, en la base de la colina. Sin embargo, los galos habían logrado reunir un ejército de refuerzos que se acercaba desde el resto del país. Así que para defenderse de esto, César tuvo que construir un segundo muro, una circunvalación que rodeaba el primer muro y efectivamente creaba una barricada para sí mismo entre los dos muros, y desde aquí logró defender con éxito el primer y único fuerte en forma de anillo del mundo, con enemigos en el exterior y en el interior. Una fortificación romana era más que solo un muro. Capas de obstáculos formaban parte intrínseca de las defensas. Descubrimientos Antiguos investiga los detalles de este sistema defensivo integrado y también pondrá a prueba si fue posible construir una fortaleza tan complicada en solo las 6 semanas que tuvo César para terminar el trabajo. El componente principal de un fuerte romano era una cerca de madera de roble. Damian Goodburn es uno de los expertos mundiales en construcciones antiguas de madera. La tala se hacía con hachas. Cortaban una V o una boca donde querían que cayese el árbol, y ese era el primer corte que debían hacer. Luego iban a la parte trasera y cortaban una V más angosta un poco más arriba, un corte trasero que finalmente haría que el árbol cayese en esa dirección. La próxima tarea era crear las estacas para formar los muros de madera, conocido como empalizadas. Las estacas que forman una empalizada se conocen como cubos. Para hacer cubos rápidamente, los romanos no usaban sierras, cortaban la madera clavándole clavos de hierro en forma de cuña. Dividir la madera es más rápido en tanto dispongas de un material razonablemente apropiado. Pero una fortaleza romana era más que un muro. Cuando construyes un castillo, el objetivo es colocar muchos obstáculos en el camino del enemigo, así que comenzarías, por ejemplo, construyendo zanjas en el exterior. John Naylor usa un equipo de arqueólogos experimentales para investigar el resto de las defensas. La prueba de hoy para estos hombres es intentar construir una sección de empalizada y de zanja del modo en que lo habrían hecho los romanos. Intentamos averiguar cuánto podría haber hecho este grupo de 8 hombres en un día. John podrá calcular si los 60.000 hombres de César pudieron construir 39 kilómetros en solo 6 semanas con las herramientas y el equipo disponibles. Esto no es utilería, no son vestidos lindos, son túnicas reales de lino, cáligas de verdad. Todo desde sus botas hasta sus herramientas son similares a las romanas, así que es un intento serio de realizar un experimento de reconstrucción, la arqueología experimental en todo su esplendor. Tenemos nuestras 2 trincheras y un muro. Esta distribución está diseñada específicamente para detener al enemigo que logre acercarse a esa empalizada. Un hombre podría pararse sobre la silla de su caballo y saltar sobre la empalizada. Necesitas las trincheras para que funcione. Así que esa trinchera de 1,5 metros es un salto difícil, un salto que un caballo no querría realizar. Luego esto es deliberadamente fangoso, suave, esto es inestable para aterrizar. Si intentas saltar a esta área del medio, terminarás en una de las trincheras. Por supuesto, un caballo no podrá aterrizar en un espacio tan estrecho como este. Ahora, a la segunda trinchera. Esta está terminada, es de tamaño completo y ya comienzan a llenarla de agua. Las trincheras y montículos eran defendidas con estacas afiladas de 1,80 m de largo. Al calentarlas, se hacen mucho más duras, tan duras como el hierro. Son buenas lanzas improvisadas. César ordenó que estacas como estas, de este largo, afiladas en ambos extremos, fuesen colocadas en fosos de 1 metro de profundidad, en un patrón de tablero de ajedrez, frente a las defensas. Luego se volvió aún más retorcido. Frente a esto puso pequeñas estacas de hierro.
Las colocó en fosos menos profundos, tal vez de solo 18 centímetros, bajo la superficie de la tierra, y luego ordenó que apilaran matorrales encima. Los galos llegaban, se hundían en estos matorrales y las estacas les atravesaban los pies. Quedaban clavados frente a los muros romanos, donde los arqueros romanos podían acabarlos fácilmente. Horrible, desagradable, muy efectivo, es mi estilo de guerra. Al ponerse el sol sobre Alesia, 3,5 metros de empalizada fortificada están en pie. Tenemos trincheras, montículos, trincheras, riberas, estacas, empalizada. De ningún modo atacaría eso. Tomando en cuenta las constantes escaramuzas y lesiones, la prueba puede estimar cuánto le habría tomado a los hombres de César construir 39 kilómetros de muro. La respuesta son unas increíbles 5 semanas y 5 días. El fuerte estaba totalmente erigido antes de que los refuerzos galos llegaran. Sin esperanza de reabastecerse o recibir refuerzos, Vercingetorix se rindió en solo 5 días. Con un logro tan extraordinario en su haber, nada podía saciar la ambición de César. Llegó a convertirse en dictador de Roma y fundó el Imperio Romano. A 4.800 kilómetros de allí, en Bretaña, Mike Lodge investiga el castillo que creó a Gran Bretaña. Este es un acto de agresión, y para eso son los castillos. Los castillos son herramientas de conquista. La historia de una megaconstrucción antigua, construida no para la defensa, sino como un arma de ataque agresiva. La Bretaña medieval era un mundo de caballeros, de violencia, de conquistas agresivas, impulsadas por el castillo. Cuando pensamos en las luchas de poder actuales, pensamos en luchas de poder entre países. En el periodo medieval eran luchas de poder entre pequeños señores, grandes señores, reyes y príncipes. Todos intentaban controlar tanta tierra como fuese posible. Y la pieza central de cada señor era su fortaleza, su castillo. El campo de batalla era la nación de Gales. Aquí, varones rebeldes se levantaban contra el rey de Inglaterra, Eduardo I. Eduardo I fue tal vez uno de los primeros grandes reyes guerreros y todo su reinado estuvo definido por el hecho de que estaba en guerra constantemente. Muchos de los varones luchaban en 2 guerras, una contra el rey y la otra en contra de otros varones. Uno de ellos construyó un castillo magnífico en Caerphilly. Este es el castillo de Caerphilly, en el sur de Gales. Es un castillo fantástico, es un clásico castillo medieval. Fue construido para un hombre llamado Gilbert de Clare, un poderoso varón de la Bretaña del siglo XIII. La Bretaña del siglo XIII era un lugar muy turbulento. Todos se apoderaban de las tierras y hacían sus alianzas. Gilbert de Clare era un jugador poderoso. Su gran enemigo era su vecino, Llewellyn ap Griffith. Lo que hizo Gilbert de Clare fue colocar este castillo en medio de las tierras de Llewellyn ap Griffith y decir: si crees que eres lo bastante rudo, ven por mí. Ese es un acto de agresión y para eso son los castillos. Los castillos son herramientas de conquista. Gilbert de Clare era leal al rey. Construyó Caerphilly en lo profundo del territorio del varón rebelde Llewellyn ap Griffith. Su capacidad de ubicarse en lo profundo del territorio enemigo obviamente dependía de su capacidad de defenderse a sí mismo. Y aquí pueden ver la defensa clásica del castillo: el foso. El foso hace difícil que los enemigos que asedian suban los muros. El foso lo dificulta de muchas maneras. Y pueden ver que allí está ese remache, este muro de piedra a cada lado del foso. Si colocas hombres allí para que intenten escalarlo, serán como patos en un barril y no podrán salir rápidamente. Este es el primer foso, y este, por supuesto, es un puente levadizo. Y si estás atacando, esto se levantará y te dejará allí, y yo me pondré a salvo aquí. Incluso si los hombres de Llewellyn ap Griffith lograban cruzar el foso, les aguardaba más dolor del otro lado. Hay aspectos de las defensas de Caerphilly tan antiguos como la propia fortificación, como estos bastiones.
estas torres reforzadas a lo largo del muro aquí. Y no solo refuerzan el muro, sino que al sobresalir así te dan posición de tiro. Así que con arcos, ballestas, lanzas, con el arma que tuvieses, podías disparar por esta línea hacia alguien que subiese por el muro. No hay lugar seguro para ellos. A lo largo de todo el muro hay lugares desde donde puedes dispararles o lanzarles rocas. Incluso si las tropas de Llewellyn ap Bradford lograban evitar las flechas. Si eso ocurre, este gran portón de hierro bajaría rápidamente para detener tu avance. Rodeado de tanta protección, el corazón interno del castillo podía ser un lugar de calma. Los castillos no eran solo para el ataque y la defensa, también eran para vivir. Así que por todo este espacio abierto habría habido establos y chozas para los trabajadores y herreros que mantenían todo funcionando. Pero aún viviendo en paz, los diseñadores de castillos siempre tenían en mente la posibilidad de guerra. No puedes tener un castillo sin un manantial. Y este pozo desciende hasta un manantial natural. Debes tener un suministro de agua que no pueda ser envenenada, o de lo contrario, no importará cuán gruesos sean tus muros, no podrás resistir un asedio. Podían estar aquí durante meses. Pero las investigaciones de Mike han revelado un misterioso problema en la defensa del castillo. A primera vista, parece haber un punto débil. Una característica universal de los castillos son sus muros muy gruesos, y no querrías que el lugar donde estuviesen tus arqueros fuese una sección débil del muro, pues sería una sección muy delgada, y el enemigo sabría que debía apuntar allí sus máquinas de asedio, las grandes rocas de sus trabucos, para que aplastaran esos puntos débiles. El trabuco era el enemigo de todo castillo. Cuando se liberaba el gatillo, el contrapeso de 3 toneladas caía y lanzaba bolas de 45 kilogramos a más de 300 metros. Estos misiles eran capaces de destruir con facilidad cualquier punto débil en los muros del castillo, pero los ingenieros del castillo hallaron una solución. De hecho, es una de las partes más fuertes del muro, pues el arquitecto construyó esta compleja estructura. Hay ángulos agudos aquí atrás, reforzados por este ángulo de aquí y reforzado por este arco. Como consecuencia, es muy difícil disparar mi arco. No puedo disparar un arco largo aquí, pues para hacerlo necesito mucho espacio. Para estirar un arco largo debo poder moverme así. El arco largo es demasiado grande para caber en la brecha diseñada para reforzar el lugar de los arqueros. Así que el arquero, con el arco largo, debía disparar desde esta distancia. Los antiguos defensores debían ser tan buenos con sus armas como los ingenieros con sus diseños. Y existen otros misterios. En los muros exteriores de Caerphilly hay agujeros curiosos a intervalos regulares de poco más de 1 metro. Estos agujeros soportaban una estructura de madera llamada acervo que colgaba de los muros de piedra. En la Edad Media, estas tablas se levantaban y los soldados, ya preparados, lanzaban estas grandes rocas hacia las cabezas de cualquiera lo bastante valiente para estar al pie de los muros. De muchas maneras, Caerphilly, el castillo construido por Gilbert de Clare, era absolutamente impenetrable. De hecho, podría decirse que Gales no sería parte de Inglaterra de no ser por este megafuerte. El archirrival de Caerphilly, Llewellyn ap Bradford, nunca se acostumbró a tener una fortaleza enemiga en su patio trasero. Caerphilly nunca fue conquistado. Caerphilly estaba aquí, dejando su marca en el paisaje. Y de hecho, Llewellyn ap Bradford estaba tan furioso por Caerphilly, tan furioso de que Gilbert de Clare hubiera construido su castillo en sus tierras, que cuando el joven Eduardo I subió al trono, Llewellyn se rehusó a rendirle homenaje. Y eso inició las guerras galesas. Ese fue el desaire que hizo que Eduardo I viniese a Gales y construyese una cadena de castillos. Al usar diseños de castillos como el de Caerphilly, los ingleses, dirigidos por Eduardo I, establecieron su autoridad sobre la tierra de Gales. En 10 años, todo un país que había permanecido independiente por decenas de miles de años cayó ante los ingleses. Pero lo más importante que hizo fue asegurarse de que no se tratase solo de una campaña efímera contra el príncipe, que es lo que había ocurrido en el pasado una y otra vez. Estaba allí para quedarse.
Y ese fue el comienzo de la unificación que llevó a la creación del Reino Unido actual. Sin embargo, los megafuertes no siempre fueron símbolos de poder y agresión. En ocasiones podían ser exactamente lo opuesto. Este paisaje extraordinario es el hogar de uno de los más extraños y misteriosos sistemas de defensa jamás descubiertos. Cuando las personas aquí se enfrentaban a una amenaza, simplemente se fundían en el paisaje sin dejar rastro. Descubrimientos Antiguos investiga una defensa que parece saltar de las páginas de una película futurista de ciencia ficción. La respuesta del mundo antiguo a los aparatos de invisibilidad. No todos los castillos y fuertes son símbolos de conquistas agresivas o poder. Oculto en este extraño y mágico paisaje que se remonta a una época anterior al hombre, yacen pequeñas pistas de un castillo totalmente diferente de defensa antigua, la invisibilidad. Anatolia Central, en la moderna Turquía, parece más el escenario de una película de ciencia ficción que una realidad. Sin embargo, para los antiguos que vivieron aquí, la amenaza de conquista era muy real. Si observamos un mapa, notamos cuán importante estratégicamente era este lugar en particular. Todos tenían los ojos puestos en esta área central. Los griegos, romanos, egipcios, árabes, otomanos, todos los grandes imperios entraron en conflicto con los habitantes de Anatolia, en busca de botines, esclavos y sangre. Anatolia es una encrucijada entre Oriente y Occidente, cultural y económicamente, y en todos los aspectos. Pero las personas aquí eran granjeros pobres con pocos recursos naturales. No hay mucha tierra que cultivar. No hay mucha tierra para cultivar granos. Sin las riquezas para construir castillos espléndidos, las personas de la región de Capadocia eligieron otra defensa, el disfraz. La roca volcánica se excava muy fácilmente. Y podían excavar casas y, por supuesto, grandes palacios. Estos palacios y casas fueron excavados durante miles de años, desde el año 5000 a.C. hasta el presente. Incluso ahora, las personas aún hacen sus hogares en estas casas, 7000 años después de haber sido excavadas, convirtiendo a este complejo en la fortaleza más largamente ocupada de la historia. En tiempo de paz, estos túneles podían ser usados para llevar vidas normales. Comenzaron a organizar sus establos y los lugares donde podían cocinar y las bodegas de vinos. Pero cuando el peligro aparecía en el horizonte, desde su punto elevado, conocido como el castillo, las personas podían retirarse a través de una red de túneles de 48 kilómetros y desaparecer. La inmensidad de este laberinto era solo uno de los atributos. Los habitantes de Capadocia tenían salones de tesoros subterráneos, bóvedas donde guardaban sus valores. A menudo, un atacante no podía siquiera entrar al complejo, ya que las entradas eran invisibles y se parecían al resto de la ladera montañosa. Habría sido muy difícil atacarlos. Las entradas no eran muy evidentes. No había forma de saber que existía toda esa red de conexiones subterráneas. No habrían sabido que había riquezas. Las personas podían ocultarse en estas estructuras. Convirtieron el engaño y el disfraz en una defensa. A 11.270 kilómetros en la misteriosa tierra antigua de América del Sur, los antiguos convirtieron la táctica del engaño en un contraataque agresivo. Cerca del año 600 de nuestra era, los mayas desarrollaron una táctica para defender sus propias megafortalezas, que se trataba de ocultar una colonia de abejas en maniquíes hechos para que parecieran soldados defendiendo la estructura. Un antiguo texto maya, conocido como el Popol Vuh, explica la táctica. Hicieron maniquíes. Era como si hicieran personas. Luego los alinearon en el parapeto. Y de un modo u otro forzaban a una colonia de abejas a entrar en la cabeza y montaban esto en las murallas de la fortificación. Los mayas colocaban estas bombas de abejas con forma humana sobre y alrededor de la fortaleza. La idea era que un ejército atacante llegaría a investir y cuando atacaran las bombas de abejas, pensando que eran soldados mayas, las abejas se enfurecerían. Y claro, tan pronto lo golpearan, se rompería y todas las abejas saldrían. Cuando se vuelven agresivas no diferencian entre nadie. Supongo que sería como meterse en un barril de alambre de púas que te persigue.
Son inclementes, y un panal de abejas lanzado contra el enemigo te daría una amplia área de pánico. Richard Windley desea saber cómo reaccionarán las abejas al ser atacadas. Es difícil saber cuán agresivas serán. Podrían simplemente quedar desorientadas o de hecho podrían volverse muy agresivas. Seré yo quien golpee la cabeza. Así que si me doy vuelta y corro, será por una buena razón. Existe una diferencia. Llevaré protección, pero los soldados que atacaban estas fortificaciones no habrían llevado mucha ropa. Pero un traje de apicultura moderno no es garantía. En ocasiones encuentras abejas más inteligentes que otras. Se dan cuenta de que si no pueden entrar por arriba, lo harán por debajo. Si tus tobillos están expuestos. Me han hecho cambiar de talla de zapatos un par de veces. ¿Puedes contarnos las historias de horror después? Por razones de seguridad, Richard realizará la prueba en el día, pero un ataque nocturno le habría dado a la trampa una mejor oportunidad de funcionar. Podemos imaginar ese flujo de adrenalina, la aprehensión, ir a la batalla por primera vez. Estarían listos para atacar, a la espera para golpear algo, esperando para atacar realmente. Al principio, el ataque parece no funcionar. Las abejas se quedan cerca de la cabeza. Las abejas solo vuelan y se activan en cierto rango de temperatura que depende de la especie. Comienzan a orientarse. Habrá muchas más volando. Pero pronto, las abejas comienzan a calentarse y a volar. Razonablemente intimida. Si estuviese parado aquí con el pecho y la cabeza desnudos, sería aterrador. Me iría de aquí muy rápidamente. Creo, no querría quedarme. Pero la ropa protectora de Richard lo protege más que de solo la primera picada. Por supuesto, una vez que alguna de estas cosas pica y ese olor llega al aire, todo se complicará y se volverán cada vez más agresivas. Como en todas las armas biológicas, existe un elemento de suerte en el sistema de defensa. La noche no podía ser muy fría. Además, las abejas debían comenzar a picar para que más abejas se volviesen agresivas. Aún existe un factor de suerte. Cualquier defensa es mejor que ninguna, y los sombreros de colmenas habrían complementado otras defensas normales, como los fuertes muros y los centinelas humanos. Pero existe un arma del mundo antiguo que se abrió camino a través del frío y de la suerte. Era indetenible. Disparaba una bola de 680 kilogramos a más de 1,5 kilómetros. Descubrimientos antiguos disparará una réplica de este cañón antiguo por primera vez. La apuesta es alta. Nadie ha disparado este megacañón y no se ha disparado nada parecido por cientos de años. ¿Destruirá una réplica de 1 metro de grosor el muro de una megafortaleza o simplemente se destruirá a sí mismo? En 1453, el mayor cañón jamás construido fue disparado con un efecto devastador en uno de los asedios más importantes de todos los tiempos. Fue construido por el sultán Mehmed para destruir los megamuros de una de las fortalezas más duraderas de la historia, Constantinopla. Para comprender por qué el gran sultán llegó a tales medidas extremas, los investigadores están juntando evidencias para explicar por qué la ciudad era tan importante para él. Evidencias que se extienden por miles de años hasta el gran imperio de los romanos. En el año 300 de nuestra era, el emperador de Roma era una de las personas más importantes de la historia, Constantino. Lo que diferencia a Constantino de los emperadores previos es que fue el primer emperador cristiano. Constantino llevó el cristianismo a Roma y también a Europa occidental. Sin él, es posible que el cristianismo no se hubiese convertido en la gran legión de Europa y el Oriente Medio en el primer milenio, y en una de las religiones más importantes del mundo actual. Pero Constantino tenía un problema. Durante el siglo IV, Roma estaba amenazada por tribus bárbaras del norte. Constantino decidió que el esfuerzo para defender Italia no valía la pena. Constantino mudó su capital de Roma a 1.300 kilómetros al este, a la ciudad de Bizancio, y bautizó la ciudad por sí mismo Constantinopla.
Y finalmente, Constantinopla se convirtió en la sucesora de Roma y del Imperio Romano. Había nacido una nueva Roma. El Imperio Romano no terminó cuando se mudaron a Constantinopla. Solo se había reagrupado y mudado a una posición más fuerte. El secreto de su éxito era su ubicación, rodeada de agua por 2 de sus 3 lados, pero la nueva capital tenía un defecto estratégico. En su lado posterior había un terreno plano ondulante, así que lo que debían hacer los bizantinos era desarrollar muros monstruosos para protegerse. Un gran muro interior brindaba elevación desde la cual disparar flechas, grandes catapultas e incluso cañones. Más allá, series de fosos y muros más bajos brindaban líneas adicionales de defensa. Nick Hall, guardián de artillería de las Armerías Reales de Gran Bretaña, ha viajado a Turquía para examinar este vital registro histórico. Con la adición de un foso y muros subsidiarios, como tenemos en Constantinopla, logramos una defensa profunda, con grandes posibilidades en tanto tenga suficientes defensores de mantener al enemigo a una distancia segura. Y entre cada muro, una brecha llamada períbolos. Si los atacantes lograban pasar el primer muro, quedarían atrapados en una zona de muerte, atrapados entre los 2 riscos de piedra. Eran tan dominantes y defendibles estos muros que ningún ejército logró capturarlos en más de 1000 años, 4 veces más de lo que han existido los Estados Unidos de América. Si las fuerzas eran parejas y había muchos recursos dentro de la ciudad, podían resistir prácticamente para siempre. Pero en el siglo XV, cientos de años después de ser construidas, el mundo era un lugar muy diferente. Un nuevo emperador, también llamado Constantino, estaba en el trono de Constantinopla, ahora una ciudad totalmente cristiana. Pero en el sur, una nueva religión estaba ganando poder, el Islam. El Islam había conquistado la mayoría de las tierras alrededor de Constantinopla, dejando una pequeña isla de cristiandad rodeada por todos lados por el Islam. Habían logrado rodearla. Controlaban todas las costas orientales del Bósforo. Controlaban el área interior del oeste. Podían acordonar por completo la ciudad. Constantinopla era el último bastión cristiano en el este del Mediterráneo. Una de las tribus que se había convertido al Islam eran los otomanos o turcos. Los turcos eran una tribu de Asia Central que, debido a las luchas internas y las rivalidades y a las presiones demográficas, se expandieron hacia el oeste y hallaron las fronteras del antiguo Imperio Romano. El líder de los turcos en 1450 era el sultán Mehmed. Él se formó la idea de que Constantinopla sería la coronación de la gloria de su sultanato. Y no perdió tiempo para urdir en su mente un plan para lograr esta gran hazaña. Mehmed no debía ser subestimado. Ya que era dinámico, agresivo, entusiasta y ambicioso, obviamente iba a entrar en acción tan pronto reuniera sus fuerzas. También podía aprovechar el concepto islámico del yihad. El Islam es una religión expansionista. Ese fue el mensaje del profeta Mahoma. Salir y esparcir la palabra. Igual que el cristianismo es una religión expansionista, al enviar misioneros por todo el mundo. Él creía sinceramente que era su deber como buen musulmán el tomar la ciudad cristiana de Constantinopla. Mehmed comenzó a prepararse para la guerra. No perdió tiempo para preparar a su enorme ejército. Tras sus muros, la pequeña población cristiana de Constantinopla observaba indefensa cómo miles de musulmanes respondían al llamado de las armas. Había una sensación de destrucción inminente. El ataque llegaría pronto y no sabían si lograrían resistir a pesar de sus muros espléndidos. Y ese era el problema de Mehmed: cómo conquistar muros que la historia había demostrado que eran inconquistables. El ambicioso e ingenioso sultán recurrió a la nueva tecnología, el cañón. Lo que hizo Mehmed, el conquistador, fue emplear a un armero húngaro llamado Urbano. Urbano propuso usar una nueva tecnología occidental, el megacañón, también conocido como bombarda. Construir una bombarda era una empresa difícil.
Estaba justo en el límite de las posibilidades de la tecnología medieval. La destreza técnica requerida era extremadamente alta. Era un arma nueva y muy importante, pero el tamaño del cañón era muy importante también. Estaba en un nuevo nivel, era un arma de una categoría diferente. Era algo gigantesco y no sabían cómo defenderse de eso. Mehmet había comisionado no solo cualquier bombarda, sino la más grande que el mundo había conocido. Descubrimientos Antiguos investiga el poder del cañón que cambió el mundo. Nada como estos ha sido disparado por cientos de años. Descubrimientos Antiguos está por recrear la explosión que cambió el mundo. Este cañón es una réplica del cañón más grande que haya visto el mundo. Y Descubrimientos Antiguos está por dispararlo por primera vez. En 1453, el ejército otomano, guiado por Mehmet el Conquistador, luchaba en una guerra santa contra la ciudad cristiana de Constantinopla y usaban una tecnología totalmente nueva, la bombarda. Estas grandes bombardas eran las superarmas de la Edad Media, el arma más poderosa en el campo de batalla. Tendrían que serlo. Los muros de Constantinopla habían resistido sin ser penetrados por más de 1000 años. Los muros de Constantinopla generaban temor en los corazones de los atacantes. El cañón era la respuesta de Mehmet a esos muros. Este es el inicio de la artillería pesada que tenía oportunidad de destruir enormes fortificaciones de mampostería. Mehmet invirtió todo lo que tenía en el proyecto. Él invirtió todos sus recursos para desarrollar las bombardas más poderosas que pudiera. Don Mansfield es experto en disparar estas armas. Es un arma de carga delantera, es decir, se carga por el cañón. Al cargarla, debe llegar hasta la cámara principal de pólvora, aquí atrás. La propia bala se carga por el cañón y se rueda hacia atrás. Hoy usaremos un encendedor. Es una cerilla eléctrica y encenderemos esto desde cierta distancia en la colina. Eso nos mantendrá a salvo en caso de que algo salga mal. El arma fue forjada con bronce en 2 secciones que luego se atornillaron. El cañón, de 18.000 kilos, requirió de 400 hombres y 60 bueyes solo para moverlo. El día en que probarían el cañón, nadie sabía qué impacto tendría. Un testigo del asedio llamado Ducas describió el ánimo en el campamento. Se hizo un anuncio público para informar a todos del ruido alto y atronador que haría, para que nadie quedase atontado al escuchar el sonido inesperadamente, ni ninguna mujer embarazada tuviera un aborto. El inmenso poder del arma podía lanzar balas de piedra de 75 centímetros y 680 kilos a más de 1,5 kilómetros. Estas cosas eran enormes y creo que siempre tuvieron un poder asombroso solo por su masa visual. Eso convertía al cañón en un arma incluso antes de ser disparada, un arma psicológica. La bombarda de Mehmet alarmó a los defensores de Constantinopla porque nunca habían visto algo así. Pero solo conocieron su verdadero poder cuando lo dispararon. Era una tecnología nueva y los bizantinos no tenían respuesta para ella. Pero ¿acaso el poder del cañón fue exagerado con los siglos de historias? Solo hay un modo de probarlo, construir uno y dispararlo. Estoy muy emocionado porque adoro ver disparar un viejo cañón. Y este es uno de los más interesantes para hacer una réplica. Será dramático, luce poderoso y creo que tendremos una idea de cómo habría sido estar en un asedio a Constantinopla en 1453. Han pasado cientos de años desde que un cañón como este fue disparado. Es una primicia. Es un ejemplo asombroso de arqueología experimental. Exactamente igual que hace 500 años, cuando era nuevo, nadie sabe hoy cómo se comportará. Cada vez que lo disparaban, temían que se agrietara por la fuerza de la pólvora requerida para lanzar esta enorme bala de cañón, que era mayor a la que nadie hubiese visto. Y el hecho de que pudiese ser lanzada a tanta distancia significaba que era un poder realmente invencible. Descubrimientos Antiguos ha construido un muro de concreto reforzado a 100 metros del cañón.
el muro de fuerza ha sido creado para que brinde una excelente comparación del daño que habría causado el cañón real hace 500 años. En 1543, la mecha habría sido encendida con una llama viva. Hoy, el experto en explosivos, Sidney Alford, usará una chispa eléctrica para encender el cañón a una distancia segura. El equipo se retira de la cantera. De acuerdo, vamos a disparar. 3, 2, 1. El cañón dispara con increíble poder. La precisión y el poder son devastadores. Se crea un agujero de más de 1 metro en el muro y las ondas del impacto circulares se extienden desde el punto de impacto, debilitando el resto de la estructura. La propia bala de piedra queda destruida en el impacto, esparciendo escombros por 15 metros. Así que era solo cuestión de tiempo hasta que una gran bala de cañón hiciera un gran agujero por donde pudiesen entrar los invasores. La prueba moderna revive la violenta explosión original. El escritor antiguo Cristóbulo fue testigo de la devastación. Primero hubo un aterrador rugido y un temblor de la tierra por largo trecho y un ruido como nunca se había oído antes. Luego, con un asombroso trueno y un aterrador impacto y una llama que incendió los alrededores y luego los volvió negros, la vara, forzada a salir de adentro por una explosión de aire caliente y seco, violentamente puso en movimiento la piedra al salir. Y la piedra, lanzada con tremenda fuerza y velocidad, golpeó el muro, que inmediatamente tembló y cayó, y se rompió en muchos fragmentos y quedó esparcido, y lanzó trozos por todas partes, y mató a todos aquellos que estuviesen cerca. Pero Nick Hull desea recolectar datos científicos sobre el verdadero poder del impacto. Ya que un cañón como este nunca ha sido disparado durante nuestras vidas, este experimento es invaluable para los expertos en balística e historiadores de todas partes. Varas blancas son colocadas directamente frente a la boca del cañón, exactamente a intervalos de 50 centímetros para poder medir la velocidad exacta de la bala del cañón. Si medimos la velocidad de la bala, podríamos pesarla y así sabríamos la energía del proyectil. Podemos aumentar eso para tener una idea del poder exacto de la bombarda de Urbano en el asedio de Constantinopla. El cañón es cargado por segunda vez. De nuevo, la explosión estremece la cantera. La precisión es exacta, más daños se extienden por el muro de prueba de Constantinopla. Pero ¿cuál es el poder exacto del cañón? La bala destruye las varas a una tasa de 1.2 milisegundos por 50 centímetros. La fórmula matemática de la energía de un proyectil nos dice que una bala de 45 kilos que se desplaza a 260 metros por segundo golpeará su blanco con una energía de 1521 kilojoules. Eso es mayor que la energía liberada por muchas balas de tanques modernos. Esta es una reivindicación de la tecnología medieval. Con una cuidadosa ubicación de su cañón, Mehmet puso de rodillas a la ciudad de Constantinopla en solo 8 semanas. La caída de Constantinopla en 1453 es un evento muy significativo. La historia había cambiado para siempre. Un sultán islámico había capturado el premio de la cristiandad y estaba a las puertas de Europa. La conquista de Constantinopla se convirtió en un modelo del modo en que los musulmanes atacarían los centros importantes de Occidente. Y por supuesto, ellos serían atacados una y otra vez. Y si hubiesen podido conquistar esas ciudades, habrían impuesto el gobierno musulmán. ¿Qué ocurrió con Constantino y la ciudad? Murió en la batalla. Así que murió defendiendo la ciudad y fue un mártir. Fue su martirio y dio su vida por la cristiandad y por su ciudad. Sin embargo, Constantinopla, un asentamiento que había resistido por 10.000 años, siguió viviendo. Constantinopla tuvo otra vida como la capital otomana y fue embellecida y pasó a una nueva fase de su vida como la capital espectacular.
Desde el asombroso poder de la bombarda turca hasta la temprana guerra biológica orgánica de los antiguos mayas, las batallas por los muros de las megafortalezas de la historia han producido algunos de los sistemas de defensa y ataque más ingeniosos conocidos. Cualesquiera fuesen las necesidades o recursos de los lugareños, el objetivo siempre era el mismo, el controlar los castillos que controlaban la tierra. Descubrimientos antiguos han revelado que estas batallas no solo cambiaron las vidas de las personas que las libraron, sino que sus consecuencias modelaron la historia. El papel fundamental que tuvo la megafortaleza en la historia de la humanidad va más allá de los ladrillos, piedras y hierro que constituían su fachada. Las batallas por las megafortalezas de la historia crearon las naciones y el mundo en que vivimos hoy.